Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder estar juntos una vez más, reunidos, ¿verdad?, alrededor de la palabra. Qué privilegio lindo tengo de poder estar con ustedes en esta jornada, en esta oportunidad, donde el pastor Galo, la pastora Jacqueline, nos han brindado esta invitación a mi esposa, a mí, de poder estar con ustedes. Yo quisiera que esta actividad en esta jornada fuera de tremenda bendición, como así lo ha sido, ¿verdad? Desde que ha aperturado y ahora que estamos ya camino al cierre de este lindo tiempo, poder gozarnos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor nuestro Dios. Yo te invito a que podamos orar, a buscar el rostro del Señor, presentando nuestros corazones para que en esta oportunidad la palabra del Señor venga también a traer esa riqueza del Espíritu que tanto bien hace a nuestra vida y a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús oramos, damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de poder estar delante de ti, Señor. Suplico tu gracia, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder compartir en este tiempo una palabra de bendición para mis hermanos, Señor, que están tan anhelantes y expectantes de aprender más de ti, Señor, aprender más del Espíritu Santo. Llénanos a todos nosotros, Señor, y danos esa palabra necesaria, esa palabra oportuna que proviene de tu trono para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quisiera poder compartir con ustedes esta hermosa palabra que el Señor puso en mi corazón en esta jornada para que la podamos conversar y podamos, ¿verdad?, deleitarnos en ella. Le puse como título a este mensaje aprendiendo del Espíritu Santo. Aprendiendo del Espíritu Santo. Y fíjese que esta porción de la palabra es tan hermosa porque nos permite a nosotros ir creciendo. El lema de esta, ¿verdad?, actividad tiene que ver con conocer al Espíritu Santo. Y hoy la palabra nos va a abrir ese entendimiento. Fíjese que la revelación del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo, viene sobre nuestra vida y viene sobre nuestros corazones conforme la revelación de la palabra. Y la palabra, ¿verdad?, que está escrita, el escrito está. Es muy interesante poder ver esto porque Jesús, cuando resucita, se da la tarea y se da el tiempo de pasar conversación, dice la Biblia, por 40 días, ¿verdad? 40 noches enseñándoles acerca del reino, enseñándoles acerca del reino, de la importancia del reino, y dentro del reino está, ¿verdad?, el fluir y el mover del Espíritu Santo. Nosotros hoy estamos en la temporada o en la dispensación del Espíritu Santo y es menester poder crecer en este aspecto. Él nos ha, ¿verdad?, dado esa promesa. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y la Biblia misma a nosotros nos enseña en boca de Jesús que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas. La verdad que mucha gente habla del Padre, otra más habla del Hijo, pero a veces como que se nos va quedando un poquito en el tintero el Espíritu Santo. Y qué bonito es poder conocer más del Espíritu Santo. Usted sabe que la Biblia a nosotros nos enseña que no debemos apagar el Espíritu Santo, que no debemos resistir al Espíritu Santo, que no debemos mentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no debemos apagar al Espíritu Santo, que no podemos blasfemar, que no blasfememos contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo y nos da varias recomendaciones hacia el Espíritu Santo. Fíjese que este marco, ¿verdad?, de enseñanza es muy importante por la tarea que tiene el Espíritu Santo en este tiempo final. Esta tarea del Espíritu Santo no va a terminar, hermanos amados, de rompe y porrazo con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, novia. Hay una escuela teológica que enseña que cuando venga el arrebatamiento, primero enseña que toda la iglesia, ¿verdad?, va a ser arrebatada. Eso es lo primero. Cosa que usted y yo hemos aprendido y entendemos que no es así, ¿verdad?
pero hay un gran conglomerado, ¿verdad?, cristiano, que enseña que toda la iglesia va a ser arrebatada. Hay otros que son, ¿verdad?, post-tribulación, ¿verdad?, y que toda la iglesia se queda, y hablan mucho de la segunda venida. Inclusive hay salmistas connotados que hablan acerca de la segunda venida, hablando acerca de que la iglesia todavía está en la tierra porque no se han restaurado todas las cosas, y la Biblia dice que tienen que restaurarse todas las cosas, ¿verdad? Hay unos que enseñan ese camino de manera teológica. Ahora, yo quisiera puntualizar a usted un punto que tiene relación con el Espíritu Santo, porque esta misma escuela teológicas que hablan acerca de que la iglesia no va a, hermanos amados, a estar, o otras que dicen que va a estar. Hay un versículo que involucra mucho esto, que tiene que ver con el advenimiento o la aparición, ¿verdad?, del anticristo. Entonces dicen que este inicuo, este hombre de pecado, ¿verdad?, no ha de ser manifestado todavía, porque hay algo que en el presente lo detiene. Entonces esa escuela teológica dice, número uno, es la iglesia. Otros dicen, número dos, el Espíritu Santo. Ni lo uno ni lo otro, porque eso que al presente lo detiene es una virtud, es una virtud. La Biblia no menciona en detalle qué tipo de virtud puede ser, sin embargo, la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 13, verso 3, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pareciera que una de las virtudes que va a tener de alguna manera que moverse quizás de este escenario tiene que ver con esa condición de amor que carga la iglesia. Ahora, no nos inclinamos mucho a eso también, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, pero no habla, ¿verdad?, de desaparecer. Entonces sería muy interesante poder ver que uno de los contextos fuertes que tienen que ver con el tiempo final nos habla de la unión del imperio, ¿verdad?, romano, como referido en las piernas de hierro, ¿verdad? Y que usted sabe que Roma se separó en Constantinopla y Alejandría, ¿verdad? Y dice que estas piernas de hierro estaban mezcladas también con barro, y que hace referencia a alianzas humanas, que así como el hierro con el barro no se unen, así también con estas alianzas se intentarán mezclar, pero no se van a unir, ¿verdad? Estamos hablando acerca de esta estatua de Nabucodonosor, y dice que fue destruido con una roca que cayó. Y fíjese que la iglesia, hermanos amados, la iglesia imperial, tomó esto como un caballito de batalla. Entonces ellos, a través de la fuerza, intentaron conquistar todo, hablando acerca como que la autoridad que tenían en esta roca, que había desmenuzado a todos los imperios. Entonces querían exterminar el paganismo, y ahí empezaron unas cruzadas y mucha matanza, ¿verdad? Y mucho descalabro, con sectarismo religioso y una pasión, ¿verdad?, extraviada, una pasión, ¿verdad?, no controlada. Ahora, ese escenario que estamos viendo con relación a estos imperios y a Roma y al fluir, ¿verdad? Lo digo porque si el último imperio conocido pudiese haber sido Roma, que aparece en la Escritura, y la Biblia nos habla de que se va a unir, ¿verdad?, como el barro, son alianzas humanas, y eso nos habla del mercado común europeo, y tiene que ver con un escenario escatológico. Pero ese tiempo, entonces, esta temporada tribulacionaria o gran tribulacionaria, ¿verdad?, de la gran tribulación, va a ser un tiempo marcado por ausencia de piedad. Entonces ahí podríamos ver que una de las virtudes entonces que al presente lo detiene pudiese ser la piedad. En ese contexto, ¿por qué decimos, verdad, entonces que no es la iglesia? Porque no todo el porcentaje de iglesia va a participar del arrebatamiento, sino que la iglesia, ¿verdad?, novia, y la iglesia que novia suben juntos al bema de Cristo, al tribunal, y de ahí hay un porcentaje, ¿verdad?, que desde el tribunal asciende a las bodas del Cordero, y vemos otro porcentaje de la iglesia que retorna a la tierra de manera veloz, de manera, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, y ellos quedan acá y comienzan, ¿verdad?, a padecer. Tampoco la Biblia dice que todos vayan a ser decapitados. La Biblia dice que algunos aún serán decapitados, ¿verdad?, pero no habla de un absolutismo con relación a esta faceta de decapitados. Ahora, es muy importante entender que si queda iglesia acá, entonces por consiguiente el Espíritu Santo también está con la iglesia. ¿Con cuál? Con la que se queda. Pero ahora nosotros estamos en el Evangelio de la Gracia.
en la etapa, ¿verdad?, de tribulación, van a estar hablando del evangelio del reino. Y el ángel que aparece en Apocalipsis empieza a hablar acerca del evangelio eterno. Entonces vemos que el Espíritu Santo igual va a estar en la tribulación y en la gran tribulación con esa iglesia, con ese conglomerado que se queda a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero con otra función, en una operación diferente. Entonces, muy importante entender que la obra del Espíritu Santo no termina en el proceso de arrebatamiento, sino que la obra del Espíritu Santo en distintas facetas a lo largo de toda la Biblia se hace presente en distintos escenarios. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad?, y se movía en ese ambiente. Y fíjese que interesante poder ver que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre alguien, venía sobre un juez, venía sobre un líder, venía sobre un inspirado, sobre un profeta, y lo ocupaba, pero no venía sobre todos. Eso también llama, ¿verdad?, al mal concepto o al mal entendimiento de que mucha gente no entiende por qué hay inclusive cánticos o hay inclusive, ¿verdad?, predicadores que ministran la venida del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, yo no sé por qué dicen que venga si ya vino, porque no entienden, porque no tienen la revelación, no han crecido en el entendimiento o tienen un ángulo, ¿verdad?, de la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento venía sobre algunos, ¿verdad?, pero en el Nuevo Testamento viene sobre todos, viene sobre todos los que le han recibido a Jesucristo sin medida, ¿verdad? Y viene sin restricciones, por decirlo de alguna manera, sobre todos. Entonces, antiguamente sobre algunos, pero en el Nuevo Testamento sobre todos. Y el Espíritu Santo entonces está sobre y está en. Es muy importante entender con, sobre y en. No quiere decir que las personas cuando dicen ven Espíritu Santo, no quiere decir que no esté dentro de ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ellos, pero también viene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Él lo llena todo. Él está, ¿verdad?, en todo lugar. Es Dios. Yo sé que usted cree también en esa verdad porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en funciones, ¿verdad?, en atributos, en esencia, en características, son Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces las facultades del Espíritu Santo no se limitan solamente, hermanos amados, a convencernos, ¿verdad? Las funciones no se limitan solamente a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso es parte de lo que hace, pero aún va más allá, está acompañando, está en y está sobre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, si ha recibido a Cristo, está en ti. Y el Espíritu Santo está contigo. Es lo mismo que pudiésemos decir, hermanos, de la obra del Padre, de la obra del Hijo, en un contexto más profundo, ¿verdad? Solamente por temas de tiempo vamos tocando algunos tópicos. Entonces, nos quedamos con que en el Nuevo Testamento sí hay una figura importante que es la del Espíritu Santo, y se conoce como la promesa del Padre. Jesús hablaba y le dijo a los discípulos: permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que iba a venir el Espíritu Santo de Dios con poder y que ellos iban a transformarse en mártires, en mautureo, en testigos, ¿verdad? Siendo testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ponga atención ahí porque todavía no venía. Iba a venir, ¿ok? Iba a venir. Sin embargo, estamos citándonos en Hechos capítulo 1. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, dice que Jesús estaba con sus discípulos y soplando les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quiero que no se me pierda en esto. Jesús les dijo a sus discípulos, ya habiendo resucitado, cuando se presenta con ellos, ¿verdad? Sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos recibieron y les da las indicaciones de que permanezcan en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Entonces, fíjese qué ocurre aquí. Le dice en San Juan 20, recibid el Espíritu soplando. Pero luego le dice que se queden en Jerusalén hasta que sea enviado el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿les sopló el Espíritu Santo? ¿Lo tenían aquí o no lo tenían? Si les dijo que soplando, les dijo recibid el Espíritu y luego dice quédense para que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que recibieron acá?
y que es lo que iban a recibir acá. Ahora, póngale atención ahí, pausa. Luego los discípulos, cuando estaban con el Señor, estaban siendo equipados, estaban siendo tratados, estaban siendo formados, estaban siendo alineados, estaban siendo direccionados. Y cuando estaban siendo direccionados, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor, los habilita, les da una delegación para que hagan la obra. Entonces los manda a echar fuera demonios, los manda a sanar enfermos, los manda a hacer la obra. Ponga atención a este detalle. Ellos iban en el poder de la delegación de Jesucristo, pero no iban con la llenura, no iban con el Espíritu Santo, no iban con el fluir del Espíritu Santo, no iban en eso, hermanos, iban en la delegación de Jesucristo, en el poder de la delegación. Entonces aquí entendemos otro principio importante: la delegación en sí misma tiene poder. ¿Por qué? Porque el enviado representa a aquel que lo envió, y ellos iban enviados en el nombre de Jesús. Ok, entonces la delegación tiene poder por sí mismo, pero no te va a sustentar, ni los iba a sustentar a ellos para la vida. No iban a quedarse solamente con la delegación. Le llamó a los discípulos para que estuviesen con él luego de haber orado, ¿verdad? Y los llamó apóstoles. Ok, tenían una delegación. Ok, empezaron a fluir en la delegación. Ok, pero sin el Espíritu Santo no se iban a poder sostener en el tiempo y en el desarrollo ministerial de su tarea. Entonces, es importante lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora, porque nos está enseñando, porque el Espíritu Santo enseña, el Padre enseña y el Hijo enseña. Y hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Ok, entonces el Espíritu Santo nos enseñará y nos está enseñando recordando. La Biblia dice que el Padre nos dio la promesa, ¿verdad?, del Espíritu, la promesa de Él. Y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a llenar y nos va a habilitar. Ahora, esto es importante entenderlo porque la Escritura nos menciona acerca de esto. Y vamos a partir un poquito acerca de los primeros, ¿verdad? Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué tenían que estar en Pentecostés? Porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches hablándole del reino y le dijo que aguardaran la promesa del Padre. Por eso estaban ahí. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días después. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ponga atención. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es interesante poder ver esto. ¿Por qué? Porque le dije yo, hace unos segundos, le dije yo que en el libro de San Juan, capítulo 20, Jesús le dijo, recibid el Espíritu, y luego acá están recibiendo el poder del Espíritu, el dunamis, ¿verdad? Están recibiendo el poder. Entonces podemos entender, hermanos, que el primer soplo, cuando Jesús les dijo recibid, era nuevo nacimiento, era regeneración, era recibir el receptor. Ojo con eso, el receptor para poder recibir el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Entonces esa era como la base, o era como la plataforma, o era como la antenita que iba a estar titileando. ¿Para qué? Para que pudieran recibir aquello que iba a venir. Era el nuevo nacimiento, era regeneración, que es parte también de la obra del Espíritu Santo. En Hechos entonces 2, versículo, ¿verdad?, 1 al 4, vemos que había llegado la fiesta del Pentecostés. Es interesante poder ver eso. Ya había pasado la Pascua, que era la ocasión donde el pueblo hebreo recordaba el cordero sacrificado en Egipto, que les había permitido salir de la esclavitud. Ya había, ¿verdad?, pasado la Pascua. Fueron también los días cuando Jesús, simbolizado por el cordero, había derramado su sangre para darnos la posibilidad de ser libres, ¿verdad?, del pecado y de la muerte eterna. Ya fueron, ¿verdad?, también esos días. Y dice la Escritura que Pentecostés, hermano, venía en esa celebración. Unos 50 días después es referida la palabra de Pentecostés, que era fiesta de la Pascua. Era tradición que cada judío trajera a Jerusalén las primicias. Era la primera cosecha o los primeros frutos obtenidos, los que traían como ofrenda a Dios en el templo. Es interesante que
en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Se traían cosecha de frutos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la evidencia de fruto. Ponga atención entonces a estos conceptos. Es importantísimo resaltar que un de repente conmovió la casa, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Pareciera ser que muchos hermanos amados son nuevos nacidos, pero todavía no han sido bautizados y tampoco han sido llenos del Espíritu Santo. Y ahí hay que hacer una distinción entre lo que tiene que ver con un don de lenguas a lo que tiene que ver con un bautismo en el Espíritu Santo, que se evidencia con una llenura en esta primaria cita. Aquí ellos recibieron bautismo, llenura, recibieron un poder, por eso que es un poder que venía y los atiborró, los llenó, ese de repente los llenó, conmovió, sacudió la casa y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ok. El versículo importante aquí también es que de repente, eso es lo que estamos repitiendo, de repente un fuerte viento conmovió la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa se había cumplido. ¿Cuál? La del Padre. A partir de ese momento ya la voluntad de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino ahora escrita en sus corazones. Qué importante poder entender que para que la palabra quede escrita en el corazón del hombre, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en esa vida. Por eso que hay muchas personas que solamente se informan, se documentan, aprenden, ¿verdad? Son académicamente instruidos, pero no tienen la palabra en el corazón. Y así tenemos profesionales de la alabanza, profesionales del altar, profesionales del ministerio, pero muy lejos de ser gente que vive, fluye y opera en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es cambio y la naturaleza del Espíritu en una persona se deja de ver. Estamos conociendo y aprendiendo más del Espíritu Santo. Esta era la fiesta de Pentecostés, ponga atención. La gente viajaba con animales, con lo primero que había obtenido de su trabajo. Ese era el escenario. Los hebreos festejaban la provisión divina y la palabra escritas en las tablas de Moisés. Para eso se juntaban, para festejar la provisión, la palabra escrita en las tablas de Moisés se hacía memoria, se recordaba. Por su parte, los discípulos estaban juntos, esperando también lo que había anunciado Jesús, que era la promesa del Padre, ¿verdad? Anunciado con Jesús en cuanto a lo que iba a venir sobre ellos, lo que iba a ser desatado sobre ellos, en cuanto a que otro vendría en su lugar. Recuerde que Jesús les dijo a ellos también, les conviene que yo me vaya. Uno podría decir, pero ¿cómo nos convendría si vamos a estar con el Señor? Y Jesús dice, me quedo yo con ustedes. Y la gente que hubiese dicho, quédate con nosotros. Si así le dijeron los de Emaús en Lucas 24, quédate con nosotros porque se hace tarde. Pero Jesús dice que hay una conveniencia para nosotros en que Él se haya ido. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el otro consolador. Y ahí nos presenta la faceta número 1 del Padre como consolador, número 2 del Hijo como consolador y número 3 del Espíritu Santo como consolador, que tiene que ver con esa manifestación del nombre fuente de Dios, Shaddai, que Shaddai significa en su acepción hebrea como pechos que amamantan, como la faceta del consolador, que consuela, que contiene, como el Paracletos, como aquel que está en nuestro camino con nosotros. Entonces, muy importante entender y comprender eso. Los discípulos estaban esperando, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Estaban esperando a aquel que iba a venir en lugar de Jesús, pero no ya, ¿verdad?, para vivir con ellos, sino ahora en ellos. Fíjese, ahí estaba, con ellos, pero no estaba en ellos. Ahora tenía que manifestarse completamente en ellos. Es como lo que hemos aprendido en la enseñanza, ¿verdad?, apostolar, que tiene que ver con que hay gente que está con Cristo y hay gente que está en Cristo. El punto común es Cristo, pero algunos están con y hay otros que están en. Y también en este tiempo opera gente que está con en el Espíritu,
hay gente que tiene el Espíritu y hay gente que también está con el Espíritu sobre ellos. Y hay gente que tiene la compañía, la llenura y también vienen las habilitaciones del Espíritu sobre ellos. Entonces es muy importante no confundirnos en esos conceptos, porque no está mal decir ven Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros, pero queremos más de Él, ¿verdad? Y en la medida que nosotros tengamos más de Él, de nuestro interior, brotarán ríos de agua viva. Entonces van a salir de lo que yo recibo, de lo que tengo te doy. Para tener más, tengo que llenarme más. Y al tener más, puedo dar más. Entonces, si está dentro de mí y yo nunca recibo, nunca viene sobre mí más, entonces ¿de qué voy a entregar? Entonces tengo que estar llenándome continuamente para poder entregar. Y siempre bajo la cobertura y bajo la sombra de esta atmósfera, porque Dios lo llena todo en todo, y eso es parte también de la función del Espíritu Santo. De repente un fuerte viento conmovió la casa, la sacudió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pareciera ser también que una de las manifestaciones del Espíritu Santo, no digo toda, no digo absoluto, no hay absolutismo, ¿verdad? Aquí, sino que es uno de los indicadores que da la palabra, es que hay una conmoción, hay un mover importante cuando viene un fluir del Espíritu Santo. La promesa se había cumplido. A partir de ese momento ya la voluntad de Dios no estaría, como bien le dije, escrita en tablas de piedra, sino ahora la voluntad de Dios presente en los corazones. Ahora, qué importante es poder ver lo que estamos aprendiendo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, y Pedro les dijo, arrepentíos. Y parece ser que el arrepentimiento tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento, pero nos conduce a, ¿verdad? La bondad de Dios nos conduce a, y que nos tiene que convencer de pecado, es el arrepentimiento, el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces Pedro les dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Qué interesante. Bautizados cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis, ahora mire cómo lo menciona, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, está por nosotros, está alrededor de nosotros y se manifiesta en nosotros. Ponga atención, sería un error teológico decir que el Espíritu Santo solamente está dentro de nosotros y que no está sobre nosotros y que no está con nosotros y que no está en nosotros. Sería un error teológico, porque la Escritura lo menciona en distintas partes, que está sobre, en alrededor, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Hay distintos, ¿verdad?, ejemplos, ¿verdad?, que nos hablan y que nos enseñan de esto. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, estás hablando también entonces con el Hijo, que estás también hablando con el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Quien me ve a mí y al Padre, ha visto al Espíritu Santo. Los tres son uno. Esa es la presencia de Dios. Si Dios te dejó de impactar, es porque ya no hay presencia. Muy importante entender que la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre tiene que ver con dinamismo, tiene que ver con fluir. Quizás puse a este tema, ¿verdad?, aprendiendo, pero me inclinaba mucho por poner también fluir. Una de las evidencias del Espíritu Santo en la vida de una persona tiene que ver con el fluir, el ser movidos. El Espíritu Santo nos tiene que mover. Y una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo y que fluye en el Espíritu Santo es movida, no es estática, es movida, se manifiesta con movimiento. Es importante que usted vaya comprendiendo y asimilando entonces ese escenario. Ok, el don del Espíritu Santo, que tiene que ver entonces con bautismo. Ahora, yo le referí el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí vemos también el gran pero de por qué mucha iglesia no se transforma en testigo, no se transforma en gente proclamadora, en gente evangelizadora, que tenga la convicción y la carga, porque la comisión
que hizo Jesús es para todos. Id y predicad. Ese fue el mandamiento del Hijo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ese fue el mandamiento del Hijo. Pero vemos mucha gente que no camina en ese mandamiento porque no ha recibido, ¿verdad?, del poder del Espíritu. Entonces le cuesta mucho ser testigo, testificar de la obra de Cristo. Ahora, esa palabra traducida al español tiene que ver con poder, es la palabra griega dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. Así, si usted lo ve en la acepción griega, se va a dar cuenta que es como dinamismo, un golpe de un batatazo, de impacto muy fuerte, de manifestación muy fuerte. Por eso es que es interesante poder entenderlo. Eso es lo que se recibe con la llenura del Espíritu Santo, un poder, un batatazo, dinamita, para poder funcionar con el poder en la obra del Señor. Necesitamos la habilitación del poder para poder funcionar haciendo la obra del Señor. Para ser llenos tenemos que buscar más de su presencia. La historia de la iglesia comienza con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? No estamos hablando de los días postreros, sino que estamos hablando, porque son días postreros, ¿verdad? Desde que Cristo asciende a la cruz son días postreros. Pero estamos hablando de la historia de la iglesia. Algunos toman la figura de la apertura del costado, que salió sangre y agua, y que eso fue la señal del bautismo y la señal de la obra redentora de la sangre, como atisbo, señal y sombra de la aperturación de la iglesia. Sin embargo, bíblicamente nosotros podemos ver que la historia de la iglesia comienza con la llenura del Espíritu Santo. Ninguna iglesia tendrá historia, ¿verdad?, sin la obra del Espíritu Santo, sino que va a poder ser un monumento, va a poder ser un grupo humano de gente, va a poder ser un grupo de gente que habla bien, que se junta de manera positiva. Pero una iglesia que no camina en la llenura del Espíritu Santo no tiene historia. Y es por eso que debemos nosotros caminar en ese fluir y en ese momento. Los mismos que días atrás estaban, en este caso, llenos de inseguridades, los mismos que estaban llenos de dudas, ahora estaban comenzando a experimentar una plenitud, una santidad, un gozo, una victoria, una liberación. Los mismos que antes no tenían condiciones para poder obrar de una forma más eficaz y poderosa, hoy se ven transformados en otra línea de personas, otra estirpe, otra estatura, otro fluir, otro lenguaje. La gente hablaba de Pedro y decían, este hombre no era del vulgo, como nosotros ahora lo vemos con este poder. Pedro, que era, ¿verdad?, un Simón, fue evolucionando, se transformó de alguien que oía a transformarse en una piedra que salió de su cantera, de la roca que es Cristo, y hubo un proceso evolutivo en la vida de Pedro, que comenzó como Simón, pero este Simón negaba al Señor, metía las patas, no tenía fe, racionalizaba, no creía en el poder de la prosperidad de Dios cuando dijo, bueno, yo sé que he pescado y no he pecado nada, y el Señor le da la palabra y él había sacado cálculo. Yo estuve toda la noche, tengo toda mi vida de pescador, sé cómo funciona esto, ¿verdad? Pero bueno, en tu nombre echaré en la red. Él no sabía, todavía no había visualizado el logos, el verbo que estaba operando frente de él y le estaba mostrando el camino. Todavía no lo dimensionaba de la forma en que lo debía dimensionar. Inclusive cuando lo niega, él vuelve a las redes. Dice la Biblia que se quita, ¿verdad?, se pone sus antiguos vestidos de pescador y va y vuelve a las barcas, y el Señor llama al resucitar a los discípulos y llama a Pedro, porque mire qué interesante es que hay un Pedro sin llenura y hay un Pedro con llenura. Nosotros vemos a un Mateo que todavía tenía resabios del pasado, vemos a un Celote que todavía tenía pasiones desordenadas, vemos también a un Juan, a un Jacobo que tenían, verdad, un fluir de un espíritu inadecuado. Jesús los reprende, le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, peleando por lugares, por puestos. Pareciera ser que la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos era muy importante. Un Tomás incrédulo, gente que había huido, y marca la historia que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, nosotros vemos cómo cada uno de ellos termina siendo un hombre que entregó su vida por la obra de Cristo, salvo Juan el apóstol, que aunque la historia cristiana dice que murió en Patmos,
nosotros hemos creído, hemos entendido, y es un ángulo de revelaciones que no vio muerte, ¿verdad? Cuando lo intentaron quemar con aceite hirviendo, no lograron quemarlo y por eso lo expulsaron, expatriado a la isla de Patmos. Y fíjese que ahí el Señor le mostró todos estos libros de la Escritura, 22, ¿verdad? Capítulos, un libro de los siervos. Dios le dio a Juan para este tiempo final. Es el libro de los siervos. Entonces, mire qué interesante es poder ir viendo cómo se va armando esta historia de la iglesia. Ahora, perdón, antes de poder entrar a este punto, quiero que no nos perdamos, sino que estoy hablando acerca de que una cosa es regeneración, otra cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura. Es importante tener regeneración, bautismo y comenzar a llenarnos. El bautismo del Espíritu Santo una vez, la llenura muchas veces, ¿verdad? Y para poder recibir del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder recibir de la llenura, hay que tener también el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Entonces, qué importante poder ver que cuando hablamos de soplo, estamos hablando de espíritu. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Entonces, la voz es el vehículo del espíritu. Entonces, cuando viene Jesús y le sopla, le estaba soplando de su espíritu para vivificar el espíritu de ellos. Entonces, viene acá y eso hace que una persona que está muerta viva, vivifique el espíritu. Entonces, por eso los discípulos tienen el espíritu de Cristo, porque ha despertado, ha resucitado el espíritu que estaba muerto, lo vivifica. Y luego pueden recibir entonces lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo para empezar a operar en las llenuras. Se fija, regeneración, bautismo y llenura. Es muy importante no perdernos hasta ahí, ¿ok? Entonces ahora miremos algunas acciones que tiene el Espíritu Santo operando. Dice la Escritura, ¿verdad? Y yo le puse como título aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así, que tiene que ver con la siembra del Espíritu. La siembra del Espíritu. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Yo no me quiero puntualizar con una línea, ¿verdad?, normal de lo que el Espíritu Santo puede hacer o lo que tú no tienes que hacer con el Espíritu Santo. Yo quiero mostrarte cosas que el Espíritu Santo hace. Y aquí la siembra fue del Espíritu, concibió del Espíritu. El Espíritu siembra vientres. Y fíjese qué importante es poder entender que la iglesia de Cristo, la amada, es una entidad femenina y María significa amada de Dios o la amada del Señor. La iglesia María es la iglesia que tiene un vientre para ser sembrada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siembra, hermanos amados, en el vientre de la iglesia de manera profética. Es muy importante entender que hoy estamos en ese fluir y a manera de profecía, porque también está dicho, te voy a entregar una palabra profética, porque eso es, hermano, te voy a entregar la palabra de la palabra, porque la palabra profética es más segura en la escrita, ¿verdad? Te voy a entregar una profecía. Entonces hoy te digo de parte del Señor que el Espíritu Santo va a sembrar en el vientre de la iglesia en la cual tú estás, en la cual tú te reúnes, en la cual tú estás recibiendo. El Espíritu Santo quiere sembrar en ese vientre. Esa iglesia debe dar a luz lo que viene del Espíritu, lo que ha venido, ¿verdad?, a ser manifiesto del Espíritu. Esta misma palabra de vientre o esta misma palabra de matriz, ponga atención, la encontramos en aquellas que sufren dolores de parto. Y la iglesia está viviendo un tiempo final, un tiempo de mucha presión, un tiempo de mucho procesamiento, ¿verdad? Donde estamos prestos a poder manifestar aquel fluir y aquello que Dios tiene para este tiempo final. Esta palabra, ponga atención, matriz o vientre, la encontramos en aquellas que sufren dolores de parto, curiosamente, pero también en la misma palabra de la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que da a luz en los aires. ¿Le suena familiar eso? ¿Le suena familiar eso? La iglesia que está en los aires y que da a luz.
Por eso que la iglesia en los aires manifiesta una que va del vema al más allá, que tiene que ver con ir del tribunal a las bodas. Y vemos, ¿y eso dónde se da? En los aires. Por eso que se asienta doctrinalmente que toda la iglesia sube, porque ahí en los aires vemos a una parte que asciende como boda, y ya vemos otra que desciende al desierto. Vemos, ¿verdad? Una que se queda y una que se va. Porción, ¿verdad? El fruto, la manifestación, la que sube como verdad, dice la Escritura, más que vencedores, como son escogidos para Dios el Padre y para su trono, y otra que desciende. Entonces, la misma palabra que tiene que ver con acá, con vientre, que tiene que ver con ser, ¿verdad?, de concebir del Espíritu. Interesante, concibió, tiene que ver con vientre, tiene que ver con matriz, y tiene que ver entonces con proceso. Entonces el Espíritu Santo tiene una directa relación, no tan solamente con un aspecto aquí en la tierra, sino con un papel importantísimo para la obra redentora de la iglesia que participa del arrebatamiento, como novia, como también la iglesia que participa para quedarse. Por eso que es tan importante entender que el Espíritu Santo no va a ser quitado, sino que va a estar operando en otra función. Vemos entonces que y no una solamente, que muchas de las funciones del Espíritu Santo es venir sobre vientres o matrices fértiles. Es por eso que una de las manifestaciones del pueblo, ¿verdad?, hebreo era que no tenía que haber estéril en medio del pueblo, sino que tenía que haber una fertilidad, una capacidad de poder dar fruto. La señal es que ese vientre sea bien amado, el vientre de María. María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces la iglesia amada, la iglesia a la manera de María, es una iglesia que se deleita en hacer conforme a la palabra. Y esa es candidata del fluir del Espíritu Santo. Todo fluir del Espíritu Santo vendrá de acuerdo a la palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso que tenemos mucha gente que dice, yo sentí hacer esto, y de repente tienen moveres, hermano, hay moveres espirituales que van completamente en contra de la Biblia. Toda revelación tiene que vir de acuerdo a la escrito está, de acuerdo a la palabra. Todo fluir del Espíritu Santo tiene que venir cotejado de acuerdo a la palabra, mover de acuerdo a la palabra. Por eso la señal es que este vientre tiene que ser característico de una iglesia amada, de una iglesia que realmente está dispuesta a ser conforme la palabra. La matriz iglesia, la matriz de los ministerios, la matriz de la mente, la matriz emocional, el vientre emocional, la matriz, ¿verdad?, embrión que manifiesta a los que vienen en camino. Hermanos amados, qué importante es poder ver que dice la Biblia, aún en el libro de los Salmos, que de una matriz Él sacará una generación de evangelistas. Por eso que tremendo es poder ver cómo Dios va levantando y va levantando y va levantando una estirpe producto del Espíritu. El Espíritu Santo está directamente relacionado con la obra evangelística. El Espíritu Santo está relacionado con la obra evangelística. Por eso que todo evangelista tiene que tener las señales del Espíritu Santo. Es parte de esa función. Ahora, aunque el Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de los ministros domas y de los ministros diaconeo y de la congregación, tiene que estar fluyendo y operando. Cuando alguien es apartado como un evangelista, tiene que vibrar y fluir en el poder del Espíritu Santo. Es parte característica de ese ministerio de una manera más fuerte, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con un evangelismo que tiene dones y que tiene, ¿verdad?, fluir, ahí está la palabra concreta, fluir como río, dinámico, corrientes, fluir del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo siembra. Ahora miremos, fíjate qué interesante es esto también, el Espíritu Santo en el escenario de la profecía. Esto es importante. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, yo no me puse acá a poner a escribir todo lo que dijo, yo quiero puntualizar, es que su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Principio, el Espíritu Santo en la profecía tiene que habilitar a una persona para profetizar. Ok, el Espíritu Santo vino, le llenó y profetizó. Entonces aquí nosotros miraríamos que Zacarías primero fue enmudecido, pero luego su boca fue aperturada. Hermanos amados, Zacarías como un orden, ¿verdad?, sacerdotal,
pero también con este fluir y oficio, ¿verdad? Manifestación profética en su vida, porque mire, ningún árbol puede dar a luz algo que no es su genética, sino que el árbol dará a luz conforme a su genética. Y aquí Juan el Bautista tiene que ver con una estirpe profética, aunque era sacerdote de estirpe sacerdotal, pero un sacerdocio profético era el que representaba Juan el Bautista, pero viene de una estirpe sacerdotal profética de Zacarías, como un profeta que tenía el receptor de incredulidad, y Dios viene a abrir la boca, y a Juan el Bautista más adelante se le manifiesta ese receptor de incredulidad. Fíjese qué interesante es poder ver que la administración no se termina, hermano, de un día para otro, sino que todos nosotros necesitamos estar continuamente siendo ministrados, purificados, limpiados a la luz de la palabra. Ahora me interesa poder puntualizar lo que tiene que ver con el mover profético. ¿Por qué? Porque el tiempo final tiene una alta carga de mover profético, pero no profeta, hermano charro que anda dando vueltas por ahí, que sueña un sueño, que le copia la palabra al hermano, que se investiga por redes sociales, el profeta obvio, así te dice el Señor, mañana va a amanecer, y todos sabemos que al otro día va a amanecer. Entonces hay un perfil profético, porque hay mucha gente que se ufana a decir, yo, mi oficio, yo soy profeta, yo soy aquí, pero pesemos la profecía, y la profecía también tiene que ser también doctrinal, hermano, tiene que tener una profecía. Así te dice el Señor, salte por la ventana. ¿Cómo? Si la Biblia dice que el que ocupa las ventanas es el ladrón, el salteador, y que el Señor entra por la puerta. Entonces, ¿qué tipo de profecía estamos diciendo? Así te dice el Señor, no le hagas caso a tu pastor, hazme caso a mí. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Y considerad el resultado de su fe, de su conducta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, toda palabra de profecía tiene que ver con el fluir del escrito está. No podemos, ¿verdad?, salirnos de aquí. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque ese es el fluir del Espíritu. Y el Espíritu le llenó y profetizó. El Espíritu le llenó y profetizó. Y el Espíritu le llenó, vino sobre ella y concibió. Y el Espíritu le llenó y profetizó. Entonces aquí vemos que hay muchos que dicen que están llenos y profetizan. Pero la palabra dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces hay una parte del ministerio profético que puede también hablar. Que uno profetice un día no quiere decir que va a ser siempre profeta, ¿verdad? Si no tuviera el oficio. Pero también le digo, aquellos que dicen tener el oficio no siempre andan con la paloma sobre el hombro. Entonces es muy importante entender que una cosa es tener oficio y otra cosa es tener don, otra cosa es tener manifestación de acuerdo a la doctrina que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de una doctrina de literatura de profeta o de otras personas que tienen otra línea de pensamiento. No, de acuerdo a la doctrina que nosotros hemos aprendido en nuestra casa espiritual, tiene que ver con don, manifestación y oficio. Ahora, el oficio de una persona que dice yo soy profeta, claro, a veces puede estar alineado, pero la escritura menciona muchos profetas de oficio que patinaron. Samuel iba a ungir a otros hermanos de David, he aquí el rey, he aquí el rey, he aquí el... Si no se mete Dios, unge a otro hermano. Natán, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Haz el templo. Y Dios viene y dice, yo no le dije que le dijeras eso. Él no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo. Salomón lo va a hacer. Por eso que es importante poder ver también lo que tiene que ver con esa chambonada, ¿verdad? Juan el Bautista también como profeta, no tan solamente, hermanos amados, tuvo un acierto, sino también en desaciertos. Entonces, ser profeta no es garantía de no errar en lo que estás diciendo. Es por eso que es muy importante también que todo aquel que se diga profeta también pesar lo que está diciendo, y no se tiene que ofender por eso, porque también se le tiene que evaluar. Es muy importante entender que el profeta tiene que ser evaluado por una voz apostólica, por una mirada apostólica, por una mirada magisterial, por una mirada, ¿verdad?, profética, de autoridad, de años, de vestiduras, ¿verdad? Tiene que ver también con una evaluación pastoral, porque un profeta tiene que estar bajo sombra,
no puede mandarse solo, tiene que estar bajo sombra. Entonces es muy importante entender lo que tiene que ver con el fluir, porque el Espíritu Santo tiene un papel importante en el tiempo final, donde el oficio profético, los dones de profecía, la atmósfera profética es importante, porque tenemos visitación angelical, porque tenemos fluir del Espíritu. Entonces es muy importante entender este aspecto. Nadie está negando el oficio y el mover profético, pero tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Hay muchos que dicen que están llenos y profetizan, pero ya le dije, en parte algunos hablan, en parte otros profetizan, ¿verdad? Y hay que entender que eso tiene un contexto correcto, ¿verdad? Pero también hay gente que inventa. ¿Será que también algunos profetizan por el Espíritu y otros profetizan por la carne, por la humanidad, disfrazado de profecía? ¿Y por qué lo disfrazan de profecía? Porque ya como se echaron una profecía que se cumplió, después la gente dice, siempre la acierta. Cuidado, siempre discierna bien la profecía. No todo el que se dice que es profeta lo es, porque hay también varios profetas, como bien le dije, que se equivocaron en la Escritura. Entonces se habla de este grupo de una manera importante en el tiempo final, porque tiene que ver con la llenura del Espíritu. Y mire que el mover profético también es hermoso, pero es tremendamente peligroso, porque los que dicen son profetas a veces tienen sentires que ni siquiera en la Escritura aparecen. No, voy a hacer un acto profético y rayan en la hechicería. Entonces hay que tener otra cosa. De repente, mire, en este fluir profético hasta regresiones hacen y de repente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son muy emocionales. La mayoría de los profetas tienen que formar su equilibrio emocional. Y es muy importante la obra del Espíritu Santo para darle solidez, equilibrio al mover profético, porque si no son peligrosos como monos con navaja. Son muy apasionados, algo les parece bien, ahí todo el amor, algo les pareció mal, sueltan la espada y dejan cortado a quien se le ocurre porque algo les molestó, no les pareció bien. Entonces ahí habla de una inmadurez terrible. Por eso que el profeta tiene que tener estabilidad, tiene que tener, hermanos amados, esa contundencia y esa verdad, consistencia, para que nos habla de equilibrio. Consistencia habla de equilibrio. Entonces es muy importante porque la llenura del Espíritu Santo es presente en el mover profético. En el tiempo final está marcado fuerte por el mover de los ministerios primarios operativos legítimamente. Una vez no quiere decir siempre. Ponga atención, hay muchos que perdieron el filo pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se hacen profesionales de la palabra, profesionales del don, profesionales del oficio, profesionales de las cosas que hacen, y de repente no se dan cuenta que no tienen el fluir, no tienen la agudeza, no tienen esa sensibilidad que viene de parte de Dios, que se consigue con un aspecto importante que vamos a aprender. Ahora, muchos no se dan cuenta. Mire, acuérdese usted que a Sansón dice la Biblia que dijo, esta vez me salvaré como las veces anteriores, y no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. ¿O qué me dice de Jacob? Estaba en un lugar y dice, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Hay gente que no sabe olfatear, no sabe discernir, no sabe percibir el río del Espíritu. No tiene esa sensibilidad. Tiene una nariz chata, que es una de las traducciones para Simón. Simón tiene que ver, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, una de las palabras hebreas tiene que ver con desierto o seco o nariz chata. El que oye y tiene nariz chata. Es decir, oye, no aprende, no forma agudeza en sus sentidos. Es muy importante entonces lo que estamos hablando. Entonces, aquí vemos, porque muchos hombres que están en el fluir del Espíritu Santo y tienen este manto profético, tienen que ser evaluados, tienen que ser examinados, porque están acostumbrados a decir lo que son y pasan tiempo diciendo, este es mi oficio, esta es mi forma, yo sé de esto, yo he aprendido esto, yo tengo la norma con relación a esto, pero no quieren aprender. Siempre tienen algo que decir de lo profético, pero no quieren aprender de lo profético. Siempre tienen una voz rectora de lo profético, pero no quieren que otros le enseñen de lo profético. O sienten que saben todo lo que el mundo profético necesita hacer, aprenderse. Y fíjese que en la Escritura nosotros no vemos eso. Nosotros vemos en la Escritura un desarrollo de aprendizaje continuo. Entonces es muy importante entender lo que tiene que ver con el Espíritu en la profecía. El Espíritu Santo, su función es habilitar, enseñar, mover y fluir en lo profético, en la persona de manera correcta y en la iglesia de manera correcta.
Porque usted le puede enseñar a la iglesia a profetizar. La Biblia dice, Moisés dice, yo quiero que todo Israel profetice. Cuando viene, ¿verdad? Elda, y le dice, hay alguien que está profetizando en tu nombre, ¿verdad? Y están profetizando. Y nosotros le dijimos que no, ¿verdad? Y que hablaran contigo. Y Moisés le dice, bueno, tienen cuidado de mí, que yo quisiera que todo Israel profetizara, ¿verdad? Y yo espero que anheléis los mejores dones y que también, pero mejor que profeticéis. Y la Biblia dice que la lengua con interpretación se transforma en profecía. Entonces el mover profético con relación al fluir del Espíritu Santo es muy importante, pero también, hermano, no puede andar diciéndole a todas, no, profetiza, porque fíjese que la gente a veces necesita adiestramiento y enseñanza. Yo no digo que no pueda tener el Espíritu Santo ese fluir, ese don, esa atmósfera, porque en una casa profética hay una atmósfera, hay dones, hay fluir, pero también tiene que haber instrucción, porque si no se pone peligrosa la cosa, ¿verdad? Y no es lo mismo un árbol silvestre que un árbol cuidado, fruto silvestre. Una manzana silvestre no sabe igual que una manzana cuidada, que tiene poda, que tiene cerco, que tiene fertilizantes, que tiene protección, que tiene cuidado, que tiene examen. No sabe igual, no sabe igual. Entonces aquí vemos que hay muchos que perdieron el filo pero no se dan cuenta, porque están acostumbrados a decir lo que son, pero no se dedican a ser llenos del Espíritu Santo. La profecía, amados, como te digo, se tiene que pesar, y no se es profeta tampoco por el respaldo, porque vemos muchos que profetizaban, pero estaban, hermanos amados, en un nivel súper de bajo nivel. Mira, no todo profeta es aquí, vengo yo el profeta, porque hay gente que profetiza y hay gente que es profeta de bajo perfil. Entonces, fíjese la escritura, la estirpe de los profetas. Usted no ve que el profeta religioso era el que siempre andaba así. O sea, el ministro profeta del Antiguo Testamento se andaba mostrando como profeta, pero el profeta, ¿verdad?, que estaba en la escritura, era de bajo perfil. La gente le respetaba por lo que era, por lo que representaba. Venía Samuel, toda la gente tenía testimonio de su ministerio. Él no andaba diciendo, honrenme porque yo soy el profeta. No andaba así. No andaba así. Usted no lo ve en Isaías, no lo ve en Jeremías, no lo ve en Ezequiel, no lo ve en Daniel. Era gente muy humilde. No era gente arrogante. No era gente que mostraba como que se las sabía todas, sino que gente que estaba ahí llenándose de Dios en el Antiguo Testamento, llenándose del fluir del Espíritu Santo en el Nuevo, ¿verdad? Entonces, muy importante entender esto, que Dios nos ayude a poder discernir bien el tiempo en que vivimos, porque puede ser profeta caído con ojos abiertos. Entonces, puede profetizar, pero puede estar caído. Entonces, qué importante es poder ver que el Espíritu en la profecía, el Espíritu Santo en la profecía es vital. El Espíritu Santo le llenó y profetizó. Entonces, y la profecía va de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? De acuerdo a este ángulo que estamos viendo. Que Dios nos ayude. Ahora mire esta otra faceta, la dimensión de lo que viene. Otra faceta del Espíritu Santo importante. Lucas 2, verso 25. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón, recuerda, el que oye a Dios. Simón, el que oye. Simeón, el que oye a Dios. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Si usted se fija, yo no lo puse acá, pero él fue al templo porque el Espíritu Santo lo movió. Porque el Espíritu Santo mueve, guía, ubica, direcciona, te pone en el lugar donde Él te quiere tener. Y fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese el ungido del Señor. La dimensión también de lo que viene tiene que ver con que el Espíritu Santo a algunos les puede mostrar lo por venir. Le puede mostrar lo que viene. Sin ser necesariamente profeta, el Espíritu Santo le puede mostrar aquellas cosas que han de venir sobre su vida antes de que parta, antes que sea arrebatado. Pablo decía, mi muerte está cercana, mi partida está cercana. Pablo se iba de los discípulos y decía, ya no van a ver más mi rostro, tengo claro que ya no nos vamos a volver a ver.
el día de mi partida ya está cercano, o sea, ya he terminado la buena carrera, ya he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ya sé que lo que resta aquí por delante es lo que Dios me ha mostrado para terminar mi carrera con gozo. Algunos creen que Pablo, ¿verdad?, no sufrió muerte tampoco, porque hay una palabra griega que dice hasta mi parausía, la parausía del apóstol Pablo. Entonces, que vienen con el Señor en su parausía. Ahí también hay un ángulo de interpretación, porque no podríamos, ¿verdad?, decir esto es doctrina, pero ahí también vemos otro aspecto importante a poder considerar. Ahora, la dimensión de lo que viene es parte de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo muestra, el Espíritu Santo nos puede mostrar aquellas cosas que han de venir con relación al ministerio, con relación a la familia, con relación a los hijos, con relación a la casa, con relación al pueblo, con relación a un trabajo, con relación a todo. El Espíritu Santo nos puede, ¿verdad?, habilitar. Aquí dice que este hombre que oía a Dios y esperaba el cumplimiento de la palabra profética de Dios en Israel, era un hombre que oía a Dios y también tenía conciencia del escrito está, y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Aquí vemos a un hombre que tenía, ¿verdad?, una estirpe judía, ¿verdad? Aquí dice que el Espíritu Santo le reveló. Ahora, ¿habrá tenido regeneración? ¿Habrá sido bautizado? ¿Habrá hablado nuevas lenguas? Aquí nosotros vemos aspectos que no vemos. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso que le digo que alguna gente dice, no, que cómo dicen que venga. Pero sí, puede venir, puede estar en ti y puede estar contigo. Si es Dios. Y así lo refiere la Escritura. Entonces ahí es muy importante aprender de eso. Entonces la dimensión de lo que viene, el Espíritu Santo te puede mostrar aquellas cosas que han de venir. El Espíritu Santo puede activar en ti una profecía correcta, una profecía espesa, pesada, consistente, robusta, de acuerdo a la comunión que tú tienes. El Espíritu Santo va a sembrar en tu vientre, iglesia. El Espíritu Santo va a manifestar fruto en tu iglesia, en la congregación. Va a activar lo profético en la congregación, porque hay una petición de que lo profético sea activado en la casa espiritual donde tú te congregas. Hay un fluir profético en esa casa que tiene que ser desatado. Tiene que ser desatado. Aún todavía no ha sido manifiesto lo que está, ¿verdad?, reservado en el fluir profético. Hay algo que tiene que romperse para que fluya con libertad, hermanos, porque no es lo que sabemos, es lo que vivimos. Nosotros podemos tener apariencia de piedad, pero es muy importante que todos nosotros nos metamos en este fluir del Espíritu, y el Espíritu Santo es cambio. Usted quiere conocer más del Espíritu Santo, tiene que cambiar. El Espíritu Santo es cambio, obrando sobre la vida de una persona. Qué interesante es poder ver eso. Mire, otro ángulo. Aquí le puse a el regreso del Jordán. Es muy importante. Mucha gente puntualiza, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y eso es un ángulo también, que Él te lleva a ciertos lugares. Pero yo quiero poner acá en contexto. Lucas 4:1. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu le llevó al desierto. Pero quiero puntualizar en la primera. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Jordán significa humillación. Jordán significa ir a ese lugar donde nos humillamos. Alguien quiere saber más del Espíritu Santo, alguien quiere conocer más del Espíritu Santo, alguien quiere que el Espíritu Santo venga sobre él, vaya al Jordán. Ahí se te abre el cielo, ahí, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo sobre ti, otra figura de venir sobre ti, y también oyes la voz del Padre. ¿Cuál es la voz del Padre? Que viene, este es mi Hijo que hace lo que a mí me agrada. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo sobre la vida de alguien cuando el Padre da testimonio de que tú estás haciendo las cosas que a Él le agradan? Ellos estaban aguardando la promesa del Padre, fueron obedientes, estaban agradando al Padre en la instrucción que el Padre les había dejado. Entonces, fíjese que la Biblia dice acercado confiadamente al trono de la gracia, y esa palabra, ¿verdad? Trono y esa palabra gracia tiene que ver con un contexto, ¿verdad? Para hallar gracia para el oportuno
socorro, para hallar gracia. Y esa palabra gracia es mérito. Esa palabra gracia es aprobación, es agradar. Y cuando nosotros vemos el contexto de ese pasaje de Hebreos, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros, ¿verdad? Tentado en todo, pero sin pecado. Entonces el contexto es de alguien necesitado. Entonces, ¿quién va al Jordán? Va el necesitado. ¿Quién va a ese lugar de humillación? El que sabe que depende y que necesita del Señor, que necesita del Espíritu Santo. Entonces, tú quieres que el Espíritu Santo venga sobre ti, anda al Jordán. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver con oración, tiene que ver con ruego, tiene que ver con súplica. No vayas a orar porque tienes que cumplir un servicio, no vayas a orar porque te toca enseñar o predicar, no vayas a orar porque te toca dirigir la alabanza. Tienes que orar, lógicamente, pero que no sea la motivación el hacer, sino que tu motivación sea estar con Él. Jesús pasó toda la noche orando al Padre y al otro día en la mañana, en la madrugada, llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él y luego los habilitó para que estuviesen con la gente. Qué importante entonces poder ver esa dimensión, cómo avanza el tiempo tan rápidamente. Lucas 10, verso 21, en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. Quiero ver este ángulo, hermano, porque ahí Jesús comienza a dar gracias por el misterio revelado a los pequeños, pero yo puntualizo un sello necesario. ¿Cuál? La alegría. Hay gente que tiene el Espíritu Santo, hermano, y siempre anda amargada, siempre anda viendo lo crítica, siempre anda, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, de manera negativa. No digo un consejo nunca, hermano, va a ser mal tomado. Un buen consejo de buena gente, de gente que uno no, lo ama, de gente que uno, ¿verdad?, lo aprecia. Siempre cuando alguien ama a alguien, le aconseja, le da su opinión, le da su punto de vista. Si tiene amistad, con mayor razón. ¿Por qué? Porque lo ama. Si no le amara, no le diría nada. Si no lo considerara, no le diría nada, ¿verdad? El sabio escucha el consejo. El sabio aprende también a escuchar, pero fíjese también en eso. Hay gente que no le gusta escuchar, no le gusta que le digan nada. Y fíjese que andan siempre amargados. No les gusta que le digan nada, entonces andan amargados. Yo, aunque soy un pastor así, serio. Y es serio, hermano, ¿por qué? Porque piensa que el ser pastor tiene que ver con una Biblia bajo el brazo y que no se puede reír y que no puede bromear. Y no estoy hablando de chistes de doble sentido, ni estoy hablando de algo soez, ni estoy hablando de vulgaridades, ni liviandad, ni de libertinaje, sino que estoy hablando de que el Espíritu Santo llena de alegría. El Espíritu Santo llena de alegría a las personas. Alegres tenemos que mostrarnos, hermanos, para hacer el servicio. Vamos a hacer la obra del Señor todos enojados. Todos peleados. Vas a predicar enojado. Vas a enseñar enojado. Vas a seguir en la oración enojado. Vas a ir subirte a predicar enojado. Tuviste un tremendo problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y después quieres ir a tocar la guitarra. Quiere ir a compartir la palabra, a enseñar, enojado. Se le fue la alegría. El Espíritu Santo en la vida de alguien lo llena de alegría. Ve cuánto tienes de la alegría. Cómo te domina tu carácter. A lo mejor tu carácter te domina tan fuertemente que nunca andas contento, nunca andas alegre, siempre andas malhumorado. No se te puede decir nada. Eres llevado a tu idea, eres terco, eres, ¿verdad?, intransigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? El Espíritu Santo parece que nos está llenando. Entonces tenemos que llenarnos porque eso es un sello. El Espíritu Santo es alegría. Por eso que el regocijo, gozo, que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino justicia, gozo y paz. Gozo ahí en la casa de Dios. Hermano, y no solamente en la casa de Dios, sino que en la casa nuestra también, porque algunos, hermanos, el gozo se le activa en el templo y en la casa, todo amargado, hermano. Los hijos lo miran y nunca una risita, nunca una broma, nunca una alegría en el matrimonio, nunca pasarlo bien, ¿verdad? Alegrarnos, qué sé yo, hermano. Pero alegres, gozosos. El Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. El Espíritu Santo llena de alegría a los que le tienen, a los que se llenan, son gente alegre.
hermano, hacen el servicio de Dios con alegría, están contentos en su casa con alegría, van al trabajo con alegría, hacen las cosas con alegría porque el Señor está con ellos. Esa es una señal, eso es un sello para mí, hermanos amados, que tienen que tener la iglesia. Usted lo ven sus vecinos ir a la iglesia todo amargado, ven que en su casa hay gritos para arriba y para abajo, ven siempre que andan todos peleados, hermano, lo ven todo con el ceño fruncido ahí, todo, y se tiene a Dios. No creo que le crea que tenga a Dios, porque no se le ve la alegría. Entonces es un sello necesario. Ahora, con relación al sello, ¿verdad? Ya se nos va yendo, ¿verdad?, el tiempo. Pero voy cerrando con esto, ¿verdad? Un sello significa utensilio que sirve para estampar las armas, dinero o cifras en las grabadas. Queda estampado, impreso y señalado con el mismo sello. Sello sirve como una marca. Quiere decir entonces que el sello del Espíritu Santo es ahora la marca distintiva de los que son de Dios, teniendo este sello, dice el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces un sello. Aquí hablando un poco acerca del sello. Un sello, le dije, un sello necesario, la alegría de que le pertenece a Dios, pero que está lleno del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el sello del Espíritu Santo es ahora, no es mañana, no es después, es una marca distintiva que le pertenecemos al Señor. Al aceptar a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios o entramos en este proceso evolutivo de llegar a ser hijos de Dios. Somos salvos y el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos legalmente propiedad de Dios. Qué interesante es poder ver que en la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre que ha nacido de nuevo, habla de la legalidad de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la legalidad. El Espíritu Santo en la vida de un creyente es legalidad, es la evidencia de que le pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Usted tiene gente que no se le mira la obra del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuidado con eso. Tenemos que ver, que se vea el Espíritu. Yo siempre le digo a mi hija, el día que tú crezcas, si el Señor demora un poquitito y tú me dices que estás enamorado, jovencito, yo tengo que ver, que se le vea el Espíritu Santo, que tenga esa evidencia, porque si no, hermano, no hay cómo, que tiene que vérsele el Espíritu Santo. Entonces la señal es muy importante de lo que estamos hablando como sello. Ahora, ¿por qué? Efesios 1, versículo 13, ahí aparece, ¿verdad? En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído, fuisteis sellados. Hermano, hay gente que ha creído, pero no ha sido sellada. Entonces necesitamos gente que crea y que sea sellada en el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 1, verso 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué interesante que el versículo 13 dice que desde el día en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual se convierte en las arras de nuestra herencia. Entonces el sello del Espíritu Santo, hermanos, entendamos que aquí Pablo le está hablando a los efesios porque pretende motivar a los hermanos de esa iglesia, ¿verdad?, para que crezcan. Hermanos de aquella iglesia les está motivando a crecer. Y viene el versículo 13, le dice, desde el día que creímos fuimos sellados. Y eso termina transformándose en arras. Entonces el sello del Espíritu Santo indica que en el momento de convertirnos, de creer en el Señor, de aceptar a Jesús, el Señor nos sella o nos marca como propiedad de Dios. Qué interesante es poder ver eso. Qué lindo, hermanos, ver esta escritura. Ténganme paciencia, ya voy cerrando. Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahí hay algo que no debemos hacer, como le mencioné varias cosas, ¿verdad? Con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de vuestra redención. Por eso que el fluir del Espíritu Santo tiene mucho que ver con el peregrinaje del discípulo acá en la tierra.
¿Hasta cuándo? Hasta que venga su etapa, ya sea de arrebatamiento, ya sea de permanencia. Cuando venga todo este proceso continuo, tiene que ver la presencia del Espíritu Santo estar activa en ese fluir. Otro término del Espíritu Santo son las arras, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otro término, ¿verdad?, es ese, las arras. Y el término arras indica garantía. Por eso que es tan importante poder ver que una persona que tiene el fluir del Espíritu Santo tiene una garantía en su vida. Es un producto garantizado, indica garantía. Lo que se entrega, objeto, dinero para asegurar una compra. Las arras tenían un valor jurídico. La esfera de jurisdicción en un discípulo se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el timbre, es el sello de propiedad de que somos legítimos delante del Señor. Las arras tenían el valor jurídico, eran una señal de garantía de ejecución. Qué interesante poder ver ese punto. Entonces, qué interesante es poder ver cómo obra y cómo opera el fluir del Espíritu Santo y qué características tiene y cómo va operando en nuestra vida. Estamos aprendiendo del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu son una prenda del cumplimiento de las promesas divinas. Son una prenda del cumplimiento de las promesas divinas. Dios es fiel en cumplir todas las promesas y para ello nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver con las promesas del Padre. El Espíritu Santo tiene que ver mucho con las promesas divinas. Vas a poder acceder a las promesas del Padre, a las promesas divinas, a las promesas del Hijo sin la guía, la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, difícilmente. Dios es fiel en cumplir todas las promesas y para ello nos ha dado el Espíritu Santo para que este Espíritu Santo en nuestra vida sea una garantía de que somos, ¿verdad?, discípulos y que tenemos salvación y que tenemos herencia en el reino de los cielos. Las arras del Espíritu son una prenda de cumplimiento en nuestra vida de las promesas divinas. Y recordemos que el día de la redención, la venida del Señor, esta arra va a ser importante. Es decir, para participar del arrebatamiento como tal, tiene que haber sello, tiene que haber arras, tiene que haber, hermanos, un papeleo jurídico, si quiere llevarlo, un sello de propiedad, si quiere decirlo de alguna manera. El discípulo será parte de esa bendición por el hecho de tener al Espíritu Santo. Qué interesante es poder ver. El griego llenar se lee plero, hacer lleno, llenar hasta arriba, estar completo. Esto indica ser llenos repetidas veces, no una, no un momento, repetidas veces. La llenura del Espíritu Santo es importante y fue lleno de alegría y fue lleno, luego dirá Jordán, y fue lleno para recibir y fue lleno para profetizar y fue lleno para concebir. Qué importante es lo que estamos hablando. Muchas veces en la Escritura se usa esta frase para referirse también al bautismo del Espíritu, pero en realidad es diferente. Bautismo del Espíritu, don del Espíritu, es distinto a la llenura del Espíritu Santo, puesto que la llenura se refiere específicamente que cada creyente debe mantener cada día debe estar buscando llenarse cada día. No es, hermano, un evento aislado de una vez. A esto también se le puede llamar la plenitud del Espíritu Santo, ser llenos, estar plenos en el Espíritu Santo, que debe ser el anhelo y la meta de todo discípulo verdadero que ha entendido su dependencia con el Señor. Todo discípulo verdadero que tiene dependencia con el Señor tiene que anhelar tener la plenitud del Espíritu. Esta palabra tiene que ver con eso, llenarse repetidas veces, no de un momento, no de una instancia, llenarse de manera repetida. Los hijos de Dios deben ir renovándose al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Él debe llenar a los discípulos de continuo, permanente, abundante, ya que el Señor nos da el Espíritu por medida. Eso lo dice San Juan 3, verso 34. Y al ser llenos, podemos ser útiles a Dios en la adoración, en el servicio, en el testimonio.
Debemos anhelar beber el agua del Espíritu. Jesús dijo: quien tenga sed, San Juan 7, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Dinámico. El Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu Santo es fluir, no es estático, es dinámico. Y Jesús dice, y esto les habló en relación al Espíritu que iba a venir sobre ellos, el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. No es solo la experiencia de un instante, llenura es continua, sino que tiene que ser renovada cada día. Tiene que haber una necesidad, tiene que haber un apremio hasta que llegue el momento de nuestra transformación completa a la imagen de Dios en su presencia. Bendito sea el Señor y bendita sea su gloria. Hoy estamos aprendiendo más del Espíritu Santo. Y yo le ruego al Padre que el entendimiento, que el favor, el entendimiento, la comprensión, la guía para poder comprender la naturaleza, la esencia, el poder, el fluir, los cuidados que tenemos que tener con el Espíritu Santo sean asentados y sean manifestados en la vida de la congregación. Que todos nosotros tengamos una claridad del mover, del fluir del Espíritu Santo en el tiempo final. En el tiempo final el Espíritu Santo va a fluir fuerte, sembrando en el vientre de la iglesia, sembrando en ministros, en hijos, sembrando, para dar a luz, para manifestar el fruto del Espíritu, para manifestar lo que quiere Dios que se manifieste. El Espíritu Santo tiene que ver mucho con el peregrinaje, con el arrebatamiento, con aquellos que van a ser preparados para ir a ese encuentro glorioso. Tiene mucho que ver. No se va a ir, va a estar aquí trabajando en distintas formas, distintas facetas, distintas maneras, obrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita a la amada, una iglesia amada que diga: haz conmigo conforme a tu palabra. El Espíritu Santo va a llenar, ¿para qué? Para profetizar. Va a llenar, ¿para qué? Para alegrarnos. Va a llenar, ¿para qué? Para nutrirnos. Va a llenarnos, ¿para qué? Para poder ver las cosas que han de venir. Va, hermanos amados, el Espíritu Santo a llenarnos para profetizar correctamente y para que el fluir profético sea el correcto. Y recuerde usted que el Espíritu Santo quiere que seamos sellados. Esas son las arras del Espíritu, que es el título de garantía de propiedad de que somos de Dios. Que el Señor Dios Padre, que el Señor Dios Hijo, que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre todo hoy el Espíritu Santo, puedan venir sobre todo nuestros corazones trayendo esa manifestación de llenura poderosa. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias sobre la vida de este pueblo, de esta iglesia y de esta congregación, rogando que el fluir de tu Espíritu Santo sobre ellos sea poderoso, sea extraordinario, que nada falte, que sean atiborrados de la llenura, del fluir, del poder de tu Espíritu Santo, para que se transformen en una iglesia con un carácter poderoso que proviene de tu Espíritu. Les bendigo y en tu nombre, Señor, siembro esta palabra para que quede bien clavada como un clavo hincado, sin que falte nada de la provisión del cielo sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes, que sigan disfrutando este hermoso tiempo de verdad, de retiro, conociendo al Espíritu Santo, y que el Señor traiga, luego de todo este aprendizaje, luego de todo este equipamiento, que traiga, verdad, esa activación, esa práctica, porque no es lo que sabes, es lo que vives. Por eso debemos recuperar la consistencia como iglesia, como ministros. Debemos recuperarla, hacer, verdad, aquello que Dios nos mandó a hacer. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Galo. Gracias, Pastora Jacqueline, por este tiempo hermoso. Que Dios los bendiga y que podamos vernos en una próxima oportunidad, virtual o presencial, conforme sea la voluntad del Señor. Bendiciones.